Sí. Bueno, Manu, ¿cómo estás? Muy Bienvenido a bien, Malvista Íntimo. bueno, muchas gracias por la invitación. Contanos un poco, estamos en este espacio, estas son colmenas. Sí, Ya nos vas a contar bien el proceso, vamos a empezar a conocerte a vos y después nos vas a contar el bueno, proceso. Contanos desde tu infancia en Hachal. bien. Bueno, yo soy hijo de un carpintero y mi padre toda la vida tuvo un taller de carpintería y parecido ahora, también ha sido un taller de carpintería, solo que ahora lo ocupamos para esta actividad que es la apicultura, pero por ser hijo de carpintero heredé un poco la pasión por la madera y siempre me crié dentro de un taller. Tengo una formación técnica, fui a una escuela industrial y en ese tiempo, gracias a un compañero de la secundaria, que tenían una finca y criaban animales de distintos tipos, no tenían colmenas, pero me empezó a gustar la actividad agrícola. Y Ajá. en mi familia nada que ver, todos son carpinteros, somos 3 varones y yo soy el menor y mis 2 hermanos son carpinteros. Pero me empezó a picar el bichito de la apicultura con 16, 17 años y hice un curso que se dictaba acá en la provincia, muy básico, de iniciación que se llama apícola, y desde ese momento me empecé a interesar. Después me fui a estudiar agronomía a la provincia de Córdoba, donde también por ahí tenía la oportunidad, iba a la biblioteca y pedí un libro de apicultura, porque tenía un poco de intriga sobre el mundo de las abejas. Así que después de eso, por razones familiares, mi papá falleció muy joven y mi madre también, tuve que dejar de estudiar y volví a San Juan y hice un montón de actividades que no tienen nada que ver, pero más bien empresariales. Ajá. Y hasta 2014 tenía una empresa, como siempre vinculado al mundo de la carpintería, me volqué a hacer trabajos en vidrio y después en carpintería de aluminio, que tenía mucho que ver con lo mismo que hacía mi familia, pero más volcado a algo más moderno que se empezó a usar harán 15, 20 años atrás, cuando fue el boom de este tipo de aberturas. Y bueno, Ajá. en 2014 quebré con esa empresa y tuve un momento de una gran depresión y me acordé otra vez de las abejas. Y creo que las abejas me salvaron, me rescataron, porque lo tomé como un pasatiempo, como un hobby y me empecé a entusiasmar y luego empecé a estudiar, hice una tecnicatura, que es, digamos, en Argentina es lo más avanzado que podés estudiar, sería técnico en gestión y producción apícola, que es el título que tengo. Ajá. Y bueno, y al mismo tiempo incursionando, pero siempre como poniendo un poco esa cuota de lo empresarial, era mi anterior actividad, más aplicado a esta nueva actividad, Que es que completamente manual. claro, pero sí tiene formas de hacerlo más profesional, si queréis le llamemos, que Ajá. sería usando tecnología, usando cosas más modernas. La apicultura no ha evolucionado tanto, pero sí, hoy día podemos hablar hasta que se está usando la inteligencia artificial para medir desempeño de colmenas, por ejemplo. Pero bueno, son cosas que están llegando de a poco, pero todavía sigue siendo una actividad como muy Artesanal. artesanal y tiene mucho que ver con lo rural también. O sea, estamos en primavera, verano, que es temporada, le llamamos nosotros, muy dedicados al trabajo en el campo, con las colmenas. Ajá. Y a vos desde un principio, ¿qué te apasionaba más? ¿El trabajo artesanal o las abejas en sí? Creo que lo que más me gusta de las abejas es esa forma organizada que tienen. Son seres muy diminutos, pero al mismo tiempo súper inteligentes y viven en comunidad. Entonces es como que ellas, por ejemplo, la abeja para defender su colonia o su familia, llamémosle, dan la vida. Entonces todo eso que vos ves y el mundo que encontrás cuando vos abrís una colmena y mirás adentro, que es como una comunidad organizada, muy perfecta, me gustó y me atrapó. Y la abeja de por sí, vos hablás con un apicultor y casi todos son apasionados, somos apasionados, porque la abeja tiene algo que no sé explicarlo, pero te atrapa. Ah, te atrapa, te hace tener paciencia. Sí, tenés que ser paciente porque las abejas no podés tratarlas
con movimientos bruscos, tenés que ser suave, pausado. Ellas perciben cuando uno tiene miedo, cuando uno está nervioso, lo atacan más. Usamos protección, nosotros usamos ropa especial, indumentaria, que está diseñada para trabajar con las abejas, porque las abejas pican. Pero, mira, ahí anda una. Ahí anda una. El tema es que nosotros tenemos que tener cierta tranquilidad y paciencia. Dependemos también mucho del clima, porque a veces con clima adverso no podemos trabajar, porque se vuelve un poco complejo cuando hay viento, cuando hay lluvia. Pero bueno, generalmente es muy difícil que no trabajemos, porque a veces vamos a lugares alejados y es complejo después tener que volver. O sea, tratamos de aprovechar el tiempo y las distancias también. Y ellas cuando, ¿ellas te pican porque te perciben con miedo No, en o cómo realidad funcionan la las apicultura abejas? se llama, nosotros trabajamos con razas que son más bien mansas. En Argentina se usa mucho la raza italiana, que es una abeja más rubiecita y muy pacífica, muy productiva. Lo que buscan los apicultores cuando multiplican, que se le llama genética a eso, es seleccionar las abejas más mansas. Entonces Argentina tiene un programa que es, te diría, casi uno de los mejores del mundo en multiplicación y en mejoramiento genético se llama. O sea, elegir siempre colmenas madre que se llaman, para elegir las abejas más mansas, menos defensivas, porque en realidad vos podés tener una colmena en un árbol y a veces ni te enterás y pasan años que están ahí. Ese es su hábitat natural, vivir en los troncos de los árboles. Nosotros hemos copiado con madera una colmena que es especial, que nos permite hacer manejo, se llama, que es este tipo de colmena, se llama Langstroth. Pero en su hábitat natural, la colmena vive y la abeja no te ataca. Es muy, muy raro. Pero si vos querés invadirla, entonces por eso se habla de que son defensivas. Porque la abeja no ataca porque sí. Solo está defendiendo su familia, su comunidad o su colonia para un agente extraño que somos nosotros, ¿no es cierto? Que vamos Y a te perciben, molestarla. claro, como un enemigo. Y sí, porque somos un depredador de ellas. Solo que, bueno, el apicultor perfecciona de alguna manera su forma de trabajar y con abejas mansas se puede hacer una apicultura, llamémosle, rentable o manejable, porque la abeja de por sí es un insecto que pica. Claro. Manu, y antes de convertirte en apicultor, que tenías otros emprendimientos, ¿cómo fue estos procesos? ¿Cómo de repente vos me dijiste algo que era como que lo haces por pasión y el dinero venía por defecto? Exacto. Pero ¿cómo transcurriste esos procesos hasta elegir realmente la apicultura como tu estilo de vida? Sí, en realidad creo que estar en contacto con la naturaleza hace que nos salgamos, y creo que tiene que ver con algo fisiológico que nos ocurre a las personas, de que cuando estamos al aire libre, en contacto con la naturaleza, en un entorno como es el de San Juan, que tenés montaña, y si sabemos observar más allá, es muy bello estar en lo rural, en el campo. Entonces encontré una actividad que tiene muchos meses al año dedicado a eso, que no deja de ser sacrificado porque nuestra indumentaria es gruesa, pasamos mucho calor, tenemos que madrugar mucho para ganarle al calor a veces y poder terminar temprano para regresar a nuestro galpón, y ahí a lo mejor tenemos otras actividades que son más de temporada, como te decía anteriormente, pero estar en contacto con la naturaleza creo que es muy bueno para despejar la mente, para estar más tranquilo, para disfrutar de ese entorno que te mencionaba. Eso creo que trae más calma y hace que uno pueda disfrutar. Yo digo que cuando uno disfruta de lo que hace, no trabaja. No digo que sea todo color de rosa, porque tenemos contingencias como cualquier trabajo, pero en el medio yo siempre pongo en un primer plano que lo que estoy haciendo me permita disfrutar. No me gusta padecer mientras trabajo. Creo que si todos pensáramos un poco así, cuando encontramos alguna actividad que nos gusta y la encaramos con pasión,
disfrutás mucho haciéndolo, porque si no se transforma en algo que no te agrada y no lo vas a hacer con esa pasión. Y termina siendo tedioso. Claro, o sea, a disgusto, pienso yo. Claro. Y Manu, y desde tu infancia en Hachal, ¿cómo fue que llegaste hasta la provincia de San Juan? Contame de eso. Bueno, mi familia somos, como te decía, 3 varones y yo vine rezagado. Mis hermanos, ¿Vos sos el más chico? claro, Ajá. entonces mi papá decía que yo era el último orejón del tarro, así se decía. Pero bueno, fue así. Mis hermanos un poco mayores se vinieron a estudiar a San Juan. Mi padre tenía la idea de que era importante la educación, entonces el último año de primaria mis hermanos lo hicieron acá en San Juan. Teníamos familiares acá, mi padre se dedicaba a la industria maderera en Hachal, teníamos carpintería y aserradero. Se producía madera para fabricar muebles o carpintería, que se usaba mucho en esa época, el álamo, que es un árbol nativo de acá de esta zona, o que se da muy bien en esta zona. Entonces mi padre se dedicaba a producir madera y también vendía madera, mi padre, y al mismo tiempo fabricaba cosas con esa materia prima que se usaba mucho en aquella época. Entonces mis padres se quedan solos, entonces como diciendo, bueno, este es el que nos va a cuidar en la vejez. Ah, 13 años después nazco yo, de mi hermano el que sigue a mí, y bueno, mis viejos se quedaron un poco, mis 2 hermanos estudiando acá la secundaria y nosotros 3, yo tenía 2 años, mi padre toma la decisión de venir acá a San Juan porque para reunirnos ensamblar de la nuevo. familia de nuevo. Entonces mi padre se trae al taller de carpintería, que es este lugar donde estamos ahora, y ahí mi padre inicia nuevamente, renueva algunas maquinarias y nos venimos al mismo lugar, la casa está adelante y la carpintería atrás. Entonces, de esa manera es como llegamos acá a este lugar. Y bueno, toda la vida mi padre dedicado, mis hermanos, era como el negocio familiar. Yo siempre, mis hermanos dicen que soy el regalón, que es el que menos he trabajado, porque soy el más chico. Entonces, pero bueno, como que mis hermanos en vacaciones, no había muchas vacaciones, era laburar en la carpintería. Ajá. Y cuando no se estudiaba había que colaborar con empresa familiar. Yo he sido el que menos actividad tenía, pero por ejemplo, el sábado, mi viejo, 8 de la mañana, arriba, hay que barrer la carpintería, hay que ordenar, hay que engrasar máquinas. No sé, teníamos vehículos y hacíamos mantenimiento de esos vehículos, las camionetas de la carpintería. Entonces, siempre la empresa giró muy cerca del entorno familiar. Pero bueno, también mi padre era muy familiar, entonces siempre venía en familia a la casa, teníamos una casa muy grande, teníamos una habitación de huéspedes, porque Ajá. recibíamos familiares de Buenos Aires, tenemos familia en Córdoba también. Entonces se mezcló un poco la familiar con lo laboral. Pero bueno, hemos sido siempre dedicados a esta actividad y el único poco diferente he sido yo, que me gustó más el campo. Mis hermanos se han jubilado ya de carpinteros y yo sigo con esta actividad que también usamos mucho la madera porque las colmenas son de madera. Ujú. Algo tenés ahí. Algunas las fabrico yo, a veces me conviene a veces comprarlas y ensamblarlas, pero ese aprendizaje de haber nacido en un taller de carpintería hizo que para mí sea muy fácil trabajar con madera. Ujú. Y contame de las abejas. Las abejas, ¿por qué me decís que en la temporada de verano es la temporada alta de producción? Bueno, ¿Qué pasa en el las abejas verano? tienen un ciclo de vida como cualquier ser vivo y ellas tienen una temporada, un receso invernal se le llama, que es una época del año donde cuando termina la temporada, supongamos acá eso se da en abril, principio de mayo, empieza ya a los días a cortarse, empieza a disminuir la temperatura, ellas acumulan miel durante todo el primavera y verano para pasar ese receso invernal. Entonces ellas hacen un bolo invernal que se llama, que es como que se aglutinan todas y hacen como una esfera, imagínate, adentro de la colmena, y ellas se alimentan de las reservas que acumularon en la temporada. Como la abeja produce mucho, más de lo que necesita, nosotros le ponemos alzas melarias, se llaman, o sea, son unas cajas que se ponen encima de las colmenas, por eso a veces ves colmenas altas que tienen como más de un piso,
Eso hace... Esto es una colmena. Esta es una cámara de cría, se llama esto. O sea, esto sería lo básico. Pero encima de esto se ponen otras cajas. Ajá. Estas colmenas no tienen abeja, por supuesto, pero cuando están en el campo y con abejas, más o menos así funciona. Esas alzas melarias producen 2 cosechas en la temporada. La actividad empieza casi ahora, cuando empiezan las primeras floraciones. Por ejemplo, ahora están floreciendo algunos frutales, los almendros, y ahí inicia la temporada. La abeja empieza a recolectar polen y néctar, que son 2 de los principales alimentos que consumen, y ahí empieza a crecer la colmena nuevamente hasta que se transforma en una superpoblación, y esa superpoblación genera una cantidad determinada de miel de acuerdo a los regímenes de lluvia y a cómo se dé el ambiente en esa temporada productiva, que sería más o menos desde fines de agosto, principios de septiembre, hasta fines de abril aproximadamente, puede variar por el clima. Y a la abeja le gusta que, o sea, ¿cómo manipulás la abeja para todo el trabajo? ¿O ellas directamente están siempre encerradas en la colmena? No, la y vos abeja vas adentro... abriendo para distintos procesos. Claro, nosotros intervenimos Ajá. solamente para mejorar, digamos, las condiciones. Le vamos agregando cuadros que llevan una cera adentro, que es donde ellas hacen cría y también ¿Qué son almacenan. esos? Claro, son esos cuadros, son los ¿Lo que puedo traer? Sí, sí, saca alguno de ahí, están. Acá, ahí Sí. tenés. Esos son para ¿Esto la es nueva miel? temporada. No, eso es cera. Son cuadros con cera. Ajá. Estos se han descartado de algunas colmenas y como están en buenas condiciones, los vamos a reutilizar, pero generalmente se cambian. Cada colmena tiene 9 marcos adentro y un alimentador. De esos 9, 3 por temporada hay que renovar, porque se va poniendo oscura, va perdiendo, la abeja ya le deja de agradar, digamos. Entonces nosotros lo sacamos, lo reciclamos y lo transformamos en nuevos cuadros con cera, que se pone solo una lámina y la abeja la estira, decimos los apicultores, como que la hacen más profunda, y ahí tienen esas celdas hexagonales que son muy conocidas, el nido de abeja que le llaman. El nido de abeja. Que ahí lo estás viendo en tus manos, por el formato que tiene. Y bueno, algunos adentro de la colmena tienen una organización también. Los del centro tienen más que ver con la cría, los de los costados tienen que ver con reserva de alimentos, que son polen, que esa es la proteína que ellas consumen, y los de los costados suelen ser de miel, que eso suele ser el hidrato de carbono. Las abejas se alimentan parecido a nosotros, o sea, ellas consumen proteína, consumen hidrato de carbono y también mucha agua. La abeja consume en temporada muchísima agua. ¿Y el alimento dónde lo van obteniendo ellas de la misma colmena? ¿O vos se lo vas dando aparte? El alimento ellas los recolectan de las flores. Ellas tienen un momento en el que salen. Claro, en primavera, cuando empieza el clima a mejorar, ellas inician esos vuelos más frecuentes. Acordate que ellas salen y vuelven a la colmena con un alimento. Puede ser polen, puede ser néctar, que el néctar luego se transforma en miel. El polen lo acopian en los cuadros y son para las nuevas crías. Las nuevas crías requieren mucha proteína y al mismo tiempo también consumen agua, porque también se hidratan o usan mucha agua para transformar todo eso que es alimento, necesitan agua. Y ese alimentador que te decía lo usamos eventualmente a fines de temporada o en momentos donde no hay mucha oferta floral, que se dice, que no tienen abundancia de recursos. Nosotros incorporamos en forma artificial un alimento para poderlas mantener, digamos, con vida, para cuidarlas, porque si no se reduce mucho la población y es perjudicial para esa colonia, digamos. ¿Y ellas cómo saben que se tienen que ubicar? Viste que recién me dijiste que tienen como posicionamientos, sí, y tienen cada una sus funciones. Exacto. ¿Eso se lo aplica a la misma comunidad de las abejas? Eso es genético. Ellas tienen los primeros días, se le llama nodriza, porque ellas cuidan a las crías. Después del tercero al quinto día van cumpliendo otras tareas dentro de la colmena, que son, por ejemplo, limpieza. Incluso eso se mide
como comportamiento higiénico, se llama técnicamente, y los últimos días son guardianas, hasta que después pasan, a lo mejor después del 10.º día, se transforman en pecoreadoras. ¿Qué quiere decir? Que van a pecorear, es decir, a buscar esos recursos que te mencioné recién. Ah, como recolectores. Claro, y vos ves una colmena y ves que entran, salen, bueno, vienen, descargan lo que traen y se van a buscar nuevas. ¿Y ellas saben cuál es su colmena asignada? Sí, cada colmena tiene una única reina, esa única reina es la que pone las crías, es la única. Solo en temporada hay machos, que son los zánganos, que solo cumplen funciones reproductivas, y hay algunos nuevos descubrimientos que también tienen que ver con que ellas se pasan el alimento de una a otra, eso se llama trofalaxia, pero eso también interviene en los zánganos y también ayudan a conservar la temperatura. Es fundamental que haya una temperatura casi permanente todo el año dentro de la colmena. Entonces el zángano contribuye a eso. Son poquitos, suelen ser 300, 400 por temporada, pero una colmena en plena producción puede tener 60.000 individuos, más la reina, que es una sola reina. Y esa es la única que pone huevitos para que nazcan nuevas abejas. Y eso no es algo que manipula el humano, eso es algo que es nosotros propio podemos de la... intervenir para generar una nueva reina, hay técnicas de cría, y ahí es donde se eligen las mejores para de ahí multiplicar y tener una mejor genética, que fue lo que te mencionaba al principio, seleccionar mansedumbre, seleccionar las que son más productivas, esos son los criterios de selección que se llaman, y también comportamiento higiénico, tolerancia a enfermedades, eso también se selecciona y se va mejorando la raza para que sea, que tenga más supervivencia y que podamos tener mejores beneficios, digamos. Pero o también, sea que por colmena hay que asignar siempre eso por uso manual, vos le asignás una reina. claro, digamos que una nueva colonia se obtiene en forma artificial. Nosotros podemos producir nuevas reinas y con uno o dos marcos de cría y un marco de alimento generas una nueva colonia. Siempre esa colonia tiene una única reina. Entonces, a través de esa reina empieza a entrepostura, como se dice, y empieza a generar más población, uno le va ampliando el espacio hasta que se transforma en una colonia completa, y eso se hace siempre en temporada. Digamos que en ese periodo que te mencioné de tiempo, que es cuando ellas son más productivas. Pero un poco lo que quería contarte, y tiene más que ver con cómo se trabaja, sobre todo acá en San Juan, con la apicultura. San Juan es un lugar que tiene un bajo régimen de lluvias, entonces acá estamos muy dedicados a la polinización. Los apicultores de San Juan tenemos esa alternativa, si se quiere llamar. También producimos miel, pero alquilamos nuestras colmenas a productores. Te iba a preguntar de la polinización, contame. Claro, esa en realidad es la función primordial, y por eso es el insecto considerado uno de los seres vivos más importantes de la Tierra, sí. porque ellas producen esa polinización. ¿Qué significa? Que una flor hembra y una flor macho de una determinada especie, que generalmente son generadoras de alimentos o semillas que luego van a producir un alimento, que puede ser para consumo humano directo o para consumo animal, que después se transforma en un alimento para nosotros. Por ejemplo, la alfalfa. La semilla de alfalfa se obtiene produciendo un cultivo que el polen de una flor masculina, para hacértelo simple, sí, a una flor femenina, produce que se fecunde y genera semillas. Esas semillas son viables únicamente porque la abeja llevó en su cuerpo ese polen y lo introdujo en una flor hembra para que se produzca la semilla. Y en realidad la abeja lo que va a buscar también es polen, pero en realidad ella también va a buscar el néctar, que el néctar es la recompensa que le está dando la flor a la abeja, que es un alimento para ella, y directamente está polinizando también. Entonces, por eso es tan importante la abeja como agente polinizador. Hay otros insectos, incluso algunos animales que también polinizan, pero por suerte la hemos podido manejar hasta cierto punto, porque hay cosas que no podemos controlar, pero llevando colmenas a esos cultivos se produce esa polinización. Hay cultivos
como el almendro, que si no ponemos abejas, variedades de almendro, no serían viables, no había almendras, porque la abeja es la que produce este fenómeno llamado polinización. Así a grandes rasgos te lo estoy explicando, pero bueno, nosotros nos dedicamos mucho en San Juan. Por el clima. Claro, y porque en San Juan es un polo productivo de semillas hortícolas. San Juan debe ser la provincia donde más semillas de cebolla se producen en Argentina, de zanahoria, y también estas otras que son en menor escala, frutales, almendros, ciruelos, manzanos, y bueno, y también forrajes que se polinizan como la alfalfa, que dan de comer después a vacas que producen carne. Entonces, tienen que ver como un inicio en la cadena alimentaria, digamos. Y en distintas provincias, dependiendo del clima, hay diferentes funciones Bueno, que son más propias claro, del lugar. cada región tiene una apicultura. Nosotros, por estar en un clima árido, es más complejo, tenemos bajas producciones, pero también tenemos, por esta baja humedad ambiente que tenemos, mieles de muy alta calidad. ¿Por qué? Porque tenemos mucha flora nativa específica de acá, algarrobo, chañar, lámar, pájaro bobo, que es un arbusto de acá, y produce mieles muy intensas, con sabores bien fuertes, que a veces son preferidos, sobre todo por el paladar local, porque ya estamos habituados a ese tipo de mieles, pero les gusta mucho en otras provincias porque son más intensas. Argentina el año pasado estaba en segundo puesto en producción y exportación de miel a granel. Somos un gran productor mundial. Estamos segundo, algunos años tercero en cantidad de toneladas, pero se produce a granel y se exporta a otros países que tienen mayor consumo. Por suerte, acá en la provincia llevamos 14 años haciendo con la ayuda del gobierno y apicultores, la Semana de la Miel Sanjuanina, que fue una idea que se gestó acá en la provincia y ha dado sus frutos y hemos logrado que haya más consumo debido a que podemos tener esa semana una vez al año donde entramos en contacto con los consumidores, le explicamos, todas estas preguntas que vos me hacés, mucha gente nos pregunta porque les da curiosidad sobre la abeja. Da curiosidad la abeja, y sí. Bueno, y tenemos esa un poco función de dar a conocer como apicultores, cómo es el mundo de las abejas y cómo producimos la miel y los servicios de polinización. Y con respecto a la miel, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre que la miel sea más espesa y más líquida? Tiene que ver con una cuestión física. La miel, cuando la temperatura desciende, como es un producto muy viscoso y azucarado, que tiene azúcares naturales, que contiene este néctar, hace que se cristalice. Eso es un fenómeno natural, incluso el aceite de oliva pasa lo mismo, se empieza a poner denso y espeso, empieza primero como unos pequeños cristales, como para que te des una idea, como si fuera sal fina, y después se van haciendo más gruesos, y hay algunas mieles que se ponen como una piedra. Entonces, hay veces que para poderla introducir en un frasco y poderla fraccionar, no superando los 40 grados, la miel no pierde propiedades y se hace a baño María para no darle calor directo. Es un calor muy suave y muy lento para que no sea de choque, digamos, que se produzca en un lapso de tiempo prolongado, vuelve al estado líquido y ahí nos resulta más fácil fraccionarla, ponerla dentro de un frasco y poderla comercializar. Entonces, en realidad son estados de la miel, pero tienen que ver con que la miel, así como la obtenemos de los panales, lo único que se hace es extraerla de las colmenas, se le saca una capa de cera superficial que tiene, se llama opérculo, entra como en una gran centrifugadora, por fuerza centrífuga esa miel sale, se hace decantar, o sea, se separa las partículas de cera de la miel y así como sale, se pone en un frasco y la puede consumir cualquier persona que no tenga prohibido el consumo, digamos. Claro, así llega el consumidor final. Sí. Mira, Manu, y entonces que sea más líquida o más espesa es propio de la miel, ¿no? Sí, no es porque hay mayor o menor intervención humana. No, pero también hay algunas cuestiones relacionadas con la adulteración. Hay mieles particulares, como la miel de mistol, que se da mucho, por ejemplo,
en Santiago del Estero. Es una miel que por sí, por su concentración que tiene de fructosa y glucosa, que son las dos componentes principales, tienen muchos más, incluso minerales, pero ese equilibrio entre esas dos partes que lo obtienen del néctar de las flores puede hacer que nunca cristalice. La de mistol no cristaliza. En cambio, la miel de algarrobo, que es muy típica nuestra, que es esa miel clarita, clarita, que les gusta mucho al consumidor sanjuanino, esa miel cristaliza fácilmente y se pone como una piedra y hay veces que para poderla consumir necesitamos darle un poco de calor suave. Y es la que queda como una jalea, digamos. Sí, exacto. Es una cuestión natural de la miel, la cristalización, pero bueno, a veces que esté adulterada implica que no. Hay veces que en los mismos supermercados puedes conseguir un producto que dice producto en base a miel y ya está incorporado. La miel, por el Código Alimentario argentino, no puede contener otra cosa que no sea miel. Si vos le incorporás otro producto, ya no podés rotularlo como miel. Pero bueno, a veces que... o sea que se supone que no comes algo procesado, que tiene que ser 100% claro, la miel no tiene ningún proceso, solamente separar esa cera que te digo, que es la que mantiene, digamos, en los panales la miel contenida. Eso se saca con un proceso de desoperculado, se llama, se centrifuga y así como sale de la máquina, solamente por decantación se separa la cera. Podés hacerle un pequeño filtrado por si hay algún objeto extraño, y ahí sí podés ya directamente fraccionarla para que la consuma cualquier persona. Que para que la consumamos nosotros en la casa. Sí, así es. A ver, Manu, que he traído todas estas preguntas para hacerte, pero estamos muy entretenidos charlando. Entonces no tuviste que aprender de cero de la apicultura, porque vos ya cuando eras adolescente ya estabas un poco incursionando. Hice mi primer curso y bueno. O sea, en el 2015 no fue que de repente dijiste, ¿qué hago ahora? Ay, me dedico a ser apicultor. No, era algo que ya traías con vos. Sí, creo que en algún rinconcito de mi cabeza estaba la idea inicial, porque yo fui a Córdoba en busca de un aprendizaje para dedicarme a alguna actividad productiva relacionada con la cría de animales. Me gustaba mucho la ganadería, fíjate. Y increíblemente la apicultura en países como España es considerada una ganadería, porque la abeja va y consume un producto, un alimento para ella, y lo transforma en otro, como cualquier animal. Supongamos una gallina consume y nos da un huevo o nos da carne. Entonces la abeja es una especie de ganado. Entonces sin querer terminé haciendo una actividad como la que alguna vez soñé en mi secundaria, que era esa por ahí crisis que tenemos todos a esa edad. ¿Qué vas a estudiar cuando terminé la escuela? Y te preguntan tus tíos, tus padres, tus abuelos. Bueno, yo creo que desde el tercer año secundario, yo ya tenía en mi carpeta una calcomanía que decía ingeniero agrónomo. La había despegado de un auto que estaba en un vecino a la venta. Le digo, ¿puedo sacar esa calcomanía? Sí. Y la pegué en esa carpeta, y mi carpeta con la que iba a la escuela decía ingeniero agrónomo, porque yo quería ser ingeniero agrónomo. De hecho, por cuestiones de la vida no pude terminar, pero siempre me gustó ese tipo de actividad que tiene mucho que ver con la producción animal. Me gusta mucho la cría de animales y lo veo como algo que tiene que ver con poder alimentar a otras personas, con generar alimentos, con el trabajo rural, que por suerte Argentina está teniendo un cambio, creo, en los nuevos jóvenes se están interesando más, pero hay un gran éxodo de los jóvenes a las ciudades, a la tecnología, pero bueno, todavía tenemos un poco eso, yo le llamo argentinidad, que es que venimos de la actividad rural. Mi familia ha tenido, mis abuelos han sido productores agrícolas, junto con otras actividades. Mi abuelo por parte de madre era docente, pero tenía finca. Mi otro abuelo por parte de padre también fue productor agrícola en una época de su vida. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con los inicios que hemos tenido como país, y somos un país productor de alimentos. Entonces
tenemos muchas condiciones naturales, hay que buscarle la vuelta, como se dice, pero creo que tenemos mucho por hacer y por mejorar para producir alimentos que todo el mundo lo necesita para sobrevivir. Manu, me dio curiosidad recién que dijiste la miel de algarrobo. ¿Cómo se define la miel? ¿Dependiendo del producto que consume la abeja? Claro, exactamente. Eso se llama el origen floral que tiene, pero vos podés, a través de un análisis, determinar a través de un porcentaje, y de hecho hay lugares o regiones donde han hecho una denominación de origen, se llama. Por ejemplo, en Tucumán han logrado diferenciar la miel de azar, que es la flor del limón o del limonero, y han hecho una caracterización y existe la miel de azar. Entonces, esa miel tiene un porcentaje mayor de polen, porque a través del polen, porque la miel también contiene algunas dosis de polen que lo traen las abejas y lo mezclan junto con la miel. Entonces, podemos analizar qué porcentaje tiene o el origen floral que tiene esa miel y de esa manera clasificarla. Entonces, se llama caracterizaciones. Entonces, esa miel tiene ciertas características como el color, el aroma, el retrogusto. Bueno, hay técnicas como se cata un vino o se cata un aceite de oliva, también se cata la miel. En San Juan se formó un panel de cata de mieles que tiene que ver con un proyecto que se hizo en conjunto con la Universidad Católica y productores y el INTA. Es un proyecto que lleva varios años para clasificar las mieles de San Juan. Y bueno, cada miel tiene que ver con las flores que visita, pero también con las regiones. ¿Por qué? Porque hay zonas donde hay más algarrobo o donde hay menos algarrobo, entonces depende de dónde están las colmenas ubicadas, es la miel que se obtiene. Entonces tiene un origen geográfico y un origen floral. Esas serían, digamos, las características que tienen las mieles sanjuaninas, te puedo hablar. ¿Y las que vos producís? Nosotros tenemos algunas colmenas en el sur de la provincia, en la zona de Sarmiento, Mediagua, zona donde hay más monte, que están estos algarrobos que te mencioné, chañares, hay mucha flora nativa que producen en primavera. Yo le llamo la primer cosecha, le llamo la cosecha de primavera, que es desde ahora, desde principios de septiembre hasta fines de diciembre se obtienen esas mieles más claras, porque es cuando florece el algarrobo o las familias del algarrobo que dan estas mieles súper claras. Y luego es la segunda cosecha, yo le llamo de verano, que es desde ahí volvemos a poner esas alzas que te expliqué hace un rato y se vuelve a acumular miel y esas dan unas mieles más oscuras que tienen que ver por ahí con el pájaro bobo, que es un arbusto nativo de acá, algo de uva a veces. Si estiramos demasiado la cosecha, pueden recolectar a veces los claro, pájaros. y lo que ellos se alimentan es lo que producen y el color que sale. El dulzor, digamos, y los granos de uva son picados por un pájaro, la abeja no tiene forma porque no tiene pico ni dientes, pero los pájaros sí. Entonces, ellas a través después de que un pájaro picó un grano de uva, ellas pueden succionar ese dulzor que tiene la uva, que es una fruta, y obtiene ese néctar que le da cierto sabor a uva a la miel, que por ahí a veces si son mieles muy tardías, llamémosle, o que se recolectan porque es al fin de la cosecha, cuando está a punto la uva, producen a veces unas mieles un poco ásperas, un poco ácidas, pero también hay clientes o personas que prefieren esa miel porque les gusta. Como cualquier producto, hay gustos para todos, digo yo. Bueno, hay gente, en general, predomina mucho el gusto por las mieles claras, pero también hay mieles más oscuras, llamadas rubias acá, comúnmente en la jerga de apicultura se le dicen rubias, o mieles negras, que son estas que te digo, más intensas, más oscuras, que tienen un sabor más fuerte y por ahí tienen un poquito más de minerales. Por eso también. Pero depende del paladar de cada estadio también persona. en el que hiciste la cosecha. Tiene que ver eso, el color y las características, como dijimos recién, el lugar y la flora que visita la abeja. Y en la época del año, porque hay
algunos árboles o arbustos o flores que son más de primavera y otros que son de verano. Entonces, tienen distintas épocas de floración. Hay algunos que florecen más de una vez en la misma temporada. Ajá. Excepcionalmente, a veces los algarrobos pueden llegar a florecer en un año de mucha sequía. Hay veces que intentan nuevamente una segunda floración que suele ser más corta y menos abundante, pero se le llama en el campo una cuaresma, se le llama. Ajá. Porque vuelve a florecer o intenta florecer para dar fruto, porque sabemos que a través de las flores se multiplican. Entonces, suele haber años excepcionales que ocurren esas cosas. Pero en general, las cosechas de primavera dan mieles claras y las de verano dan mieles más oscuras. Siempre hablando de San Juan, ¿no? Sí, Que es el sí. lugar que yo trabajo. Que vos habitás. Sí. Manu, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo viven adentro de la colmena las abejas? Mira, la vida de la colonia que le llamo yo tiene mucho que ver con la reina, porque ella es la única que produce huevos para producir nuevos individuos. Una reina puede durar excepcionalmente hasta 5 años, pero a veces por cuestiones naturales, la misma colmena o la familia la reemplaza porque empieza a decaer su postura, entonces es como que eso hace que se empiece a retrasar la población. Entonces, generalmente yo hablo de apicultura productiva, o sea, nosotros intervenimos para conseguir un alimento o polinización. ¿Vos podés identificar cuál es la reina? Claro, sí, es más grande. Nosotros le hacemos una marca que tiene que ver con el año del nacimiento, que son colores que están codificados. Entonces, de acuerdo a veces no las marcamos, pero a veces las marcamos. Pero como es más grande que las abejas obreras, el ojo del apicultor por ahí está entrenado. Cuando hay mucha población no es tan sencillo, pero es importante poder verla porque nosotros por vista, llamémosle, podemos saber si la reina es más nueva, más vieja, por el color, si está marcada, sabemos de qué año es. Pero lo ideal es, de todas las colmenas que un apicultor tiene, al menos la mitad de las reinas, que vos ya vas viendo que tienen un desempeño inferior, llamémosle, se reemplazan. Año por medio, por lo menos, tenés que cambiar todas. ¿Por qué? Un año cambias la mitad y al otro año la otra mitad. Pero lo ideal es que no superen los 2 años para que mantengamos esa cantidad de población. ¿Y a esa reina, a dónde le asignamos otra categoría de trabajo? Se cambian directamente, se sacrifican y se cambian. O a veces la misma colonia la elimina, ellas mismas, y hacen una nueva reina de recambio. Y bueno, ¿por qué? Porque ya no tiene a lo mejor la performance que podía tener cuando era muy joven, digamos. Pero es un proceso que lo podemos forzar nosotros o se puede dar en forma natural también. Se da en forma natural. Sí. ¿Y ustedes cuando se da en forma natural también nos damos cuenta porque encontramos una celda real que se llama, que es más grande, imagínate como un maní, la forma, y tiene un extremo abierto, y ahí hemos visto que ha nacido una nueva reina, entonces dijimos, mirá, la cambiaron sola, decimos nosotros. Ajá. Ellas solas la cambiaron, pero bueno, hay veces que esa que nace tal vez no tenga las características de lo que buscamos. Te digo en general, en todo el mundo, pero vuelvo otra vez a la Argentina, somos en general muy profesionales. La apicultura se ha profesionalizado mucho, hay material genético, como te decía al principio, criadores muy buenos de reinas. En San Juan, algunos apicultores, nosotros producimos algunas de nuestras reinas, algunas las compramos, pero en general a nivel Argentina hay un muy buen nivel productivo en lo que es apicultura, sobre todo en genética apícola se llama, que es este mejoramiento, donde ha tenido mucho que ver el INTA, y los apicultores, por supuesto, los productores, pero en general tenemos muy buena genética en Argentina. ¿Y acá en San Juan es amplio el mundo de la apicultura o es reducido? Hay una problemática que se está dando mundial, que el promedio de edad de los apicultores supera los 50 años. Pero bueno, hay algunas acciones que se están haciendo. Justamente la semana que viene hay un Congreso Nacional en Tucumán de apicultura, donde van de todas las provincias,
y de la provincia de San Juan van exclusivamente jóvenes. Entonces, la idea es que empecemos a revertir. Hay algunas, generalmente la apicultura es un negocio familiar también, donde intervienen varios miembros de la familia, incluso a veces hay muchas apicultoras y hay muchos apicultores, pero a veces hay matrimonios que trabajan en conjunto. Mi esposa a veces me ha acompañado al campo, ella tiene otra actividad, pero también a veces en algunos momentos me ha acompañado al campo porque necesitaba ayuda y como te digo, es una actividad que tiene, digamos, esa problemática a nivel mundial. Claro, no está tan desarrollada en las nuevas generaciones. Solamente en San Juan, para que tengas una idea, deben haber registrados, porque tenemos ese número que está acá, es un número de productor. La J significa que es de San Juan. Y este vos sos el 240, por eso todas tus cajas dicen 240. Exacto, entonces ese es como mi patente, llamémosle, se llama... Tu matrícula. Se llama Registro Nacional de Productor Apícola, RENAPA. Ese RENAPA está asignado a mí. Yo soy el único que puede tener ese número y esa letra, digamos. Es único en Argentina. Y en San Juan, para que te des una idea, deben haber registrado alrededor de 150 productores formales. Puede haber algunos así en forma informal, que tiene a lo mejor 3, 4, 5 colmenas, pero en general los que están como registrados y que llevan forma tal vez más profesional, le llamemos, alrededor de 150 productores, que la mayoría son pequeños productores. Digamos. Hay muy pocos que tienen a lo mejor más de 500 colmenas, se clasifican tal vez de 500 en adelante es uno mediano, a lo mejor menos de 100 es uno pequeño, y bueno, la mayoría de la apicultura en el mundo son pequeños productores. También hay empresas que tienen 2, 3 mil, o sea, hay empresas en Argentina que tienen 15.000 colmenas, pero bueno, son excepciones. En general el apicultor manejan una apicultura familiar 500, 600, 1000 colmenas, por ejemplo, pero ese es un promedio, digamos. ¿Y en 1000 colmenas cuántas abejas pueden haber? En una colmena, colmena, en plena producción, hasta 60.000 individuos, 60.000 abejas. Unos 300 zánganos, depende de la temporada, y una única reina. Y eso se va reciclando periódicamente. Claro, porque la abeja cada 21 días nace una obrera. O sea, la reina pone un huevito que va pasando por una metamorfosis de distintas etapas, pero nace una nueva obrera y en plena temporada a lo mejor una abeja puede vivir 30, 40 días. Viven poquito. Viven poco, mueren, pero nacen muchas. Una reina pone 2.000 huevitos por día. Entonces nacen 2.000 nuevas obreras por día. Siempre en este lapso de temporada que te mencioné, que es la etapa productiva, digamos. Y por ejemplo, esa abeja que anda suelta por acá. Sí. ¿Ella subsiste sola? Ella tiene una colonia, ella pertenece a una colonia y seguramente como tenemos acá algún restito de miel puede haber en algún marco o algún recurso que ella está merodeando porque seguro anda en búsqueda de algún recurso. La abeja no pierde el tiempo, te digo. Bien. Siempre está haciendo algo. ¿Y nunca vive sola? Viven en comunidades, es un insecto social, se llama. Y bueno, como te decía, tiene 3 individuos o 3 tipos. Una única reina, muchas obreras y algunos zánganos. Esos serían los tipos de individuos que tiene cada colmena. El zángano sería como la abeja macho, pero ¿nace macho? Sí, la abeja... Nace macho. Sí, en realidad... La mayoría nacen La misma hembras. Reina puede poner individuos hembra y machos. Ella elige qué tipo de individuo. Y sos súper inteligente. Sí, incluso el ciclo del zángano tiene unos días más. Es un poco mayor en tamaño, tiene algunas características un poquito más grande que una abeja, pero como te decía, bueno, está ese término siempre mal usado. El zángano. ¿Por qué? Porque de ahí viene el zángano. Porque la abeja trabaja mucho más la abeja que el zángano. El zángano, su principal característica es reproductiva. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Exacto. ¿Se apagó la cámara? Como no nos veíamos. Se ponen ahorro energía. modo avión. Está bien. Sí, en realidad el zángano, como te decía, de ahí viene el zángano. Mirá todo lo que estamos aprendiendo hoy. Sí, es, digamos,
Fíjate que hay como un concepto, y nos pasa a los apicultores, que siempre nos preocupamos por la hembra. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a esa, nos encanta una reina, porque si mirá esta cómo produce, mirá qué mansa que es, la podemos trabajar sin guante, no nos pica, son súper productivas, pero nos olvidamos de los zánganos. Y los zánganos tienen el 50% de la genética, la dan los zánganos. Entonces, en lugares donde se producen abejas reinas que se fecundan en el aire, cuando nace una reina sale en un vuelo nupcial, se llama, y se fecundan en el aire. Entonces pueden, hasta, los últimos estudios se hablan hasta 18 zánganos, pueden cubrir a una reina, y después esa reina va a tener la genética de todos esos zánganos. Y ella elige internamente de cuál, ella tiene una espermateca, se llama, adentro de su cuerpo, y de ahí sale un huevito para una nueva abeja, que según los últimos estudios ella puede determinar de cuál de todos esos zánganos va a elegir. Y eso da una variabilidad genética, o sea, para que no sean todos parientes, digamos, ¡Ay, que qué haya una bien, por diversidad. favor! ¡Qué Claro, apasionante! sí. Ese tipo de colmenas que nosotros seleccionamos, a veces explícitamente ponemos una celda, una lámina de cera que se le llaman sanganeras, que son un poquito más grandes los hexágonos. ¿Por qué? Porque el zángano es un poquito mayor, es distinto el hexágono que contiene a un zángano a una obrera, y eso hace que nazcan muchos zánganos de esa genética que nosotros preferimos. Entonces, en ese lugar donde se aparean, que suelen ser lugares rurales, nosotros ponemos colmenas con esos zánganos que preferimos que multipliquen o fecunden a esas reinas que queremos que tengan determinadas características que ya te mencioné también. Qué loco, igual me parece re interesante la posibilidad de poder seleccionar animalitos que son miniatura. Sí, es que la Porque genética... no es lo mismo que agarres 3 chanchos No, y no. digas este me gusta y este no. Son Sí, cosas sí, muy muy pequeño, pequeñitas. pero te puedo contar hasta que las reinas se pueden inseminar. O sea, se captura un zángano, se obtiene el semen, y con un microscopio y con unas agujas especiales se inyecta ese semen que queremos de esa genética específica, y esas reinas se le llaman pie de cría. O sea, es una super reina, digamos, que nos va a dar estas características. Como se le selecciona un toro hermoso, con todo lo que queremos, de características físicas de todo tipo, y con una vaca súper seleccionada, los hacemos cruzar para obtener un súper ternero. Bueno, también se puede hacer con las abejas lo mismo, pero con la intervención de los apicultores, ¿no es cierto? Muy profesionalizados ya, por supuesto. Ajá. Pero bueno, eso también se hace en Argentina. Todo eso se produce Sí. en Argentina. Mirá vos qué bien. Y esta pregunta dice, una colmena funciona gracias al trabajo colectivo. ¿Hay algo de esa organización que hayas trasladado a tu propia vida? Y sí, te dije que eso también me había traído mucho. ¿Por qué? Porque son ordenadas, son limpias, dan la vida por su familia. Entonces creo que si nosotros pensáramos como abejas, tengo un conocido veterinario que habla mucho de sanidad y nutrición, que se ha especializado en eso, y él en las charlas nos decía, tenemos que pensar como abejas. Y eso de pensar como abejas también tiene que ver con cuidar a toda la familia, a nuestros vecinos, nuestros parientes, y actuar en defensa de esa colonia, en ser unida, en buscar el bien común, que por ahí creo que últimamente, y lo veo por ahí mucho en los jóvenes, a mi pesar, ese famoso individualismo que tenemos que cambiar, porque en realidad somos seres sociales y nos gusta vivir en comunidad y ayudarnos unos a otros, y para buscar el bien común, supongo. Y eso tenemos que promover. Sí. O sea que has aprendido un montón gracias a las abejas. Sí, las abejas te enseñan mucho y bueno. Te enseñan de paciencia, de organización, de trabajo. Sí, la abeja trabaja hasta morir. Ellas dan la vida por la familia, y no solo en este carácter defensivo, sino laboriosa, digamos.
porque Ujú. siempre vas a ver la abeja está en busca de algún alimento, si no está cumpliendo tareas adentro o afuera, cuando ya se transforman en pecoreadoras, que te decía, siempre están trabajando y trabajan hasta morir. Qué bonito, lástima que duren tan poquito. Sí, son insectos, de por sí los insectos no viven tanto, excepto la reina, pero en general los insectos no tienen larga vida. Y vos, si te tendrías que definir como apicultor, ¿qué dirías? Mira, yo diría que me interesa mucho dejar un legado, sería creo que para mí sería lindo que otras personas se enamoren de la actividad. Eh, Ahí me gusta mucho ayudar a las personas que se interesan por las abejas. Trato de ser desinteresado, trato de ayudarlo a por ejemplo, hace poco charlaba con una señora que es docente y ella tenía algunas limitaciones por su condición y por una zona muy rural, donde por ahí no le es fácil conseguir los materiales, o por ahí aprender es muy compleja la apicultura, digamos, Ujú. no es tan sencillo como muchas personas piensan, hay que prepararse mucho, hay que entender cómo funcionan ellas. Entonces me ofrezco a veces de ayudar a esas personas que veo que tienen interés en la actividad. ¿Por qué? Porque te decía que somos pocos, porque el rango etario de los apicultores es muy alto, la mayoría somos personas de, de más de 50, entonces está bueno que Claro, es un hayan problema jóvenes, eso. claro que sí, y está bueno que hayan jóvenes que les interese la actividad, hay que apoyar a los jóvenes que se interesen para que la actividad perdure y que podamos seguir teniendo los beneficios como un superalimento que es la miel. Hay otros productos como son el polen, que también se puede obtener de las colmenas, propóleo, que es un antibiótico natural que también nos lo dan las colmenas, y son cosas productivas que da la apicultura junto con las abejas, que se necesitan seguir produciendo para que la gente las pueda consumir y pueda disfrutarlas también. Aparte del proceso natural de la importancia mundial Como, que tienen como las abejas en el polinizador, que mundo. es la principal, que por ahí no la... por suerte ahora se está sabiendo más sobre eso, pero el rol fundamental de la abeja es ser un agente polinizador, el, el más importante. El 70% del alimento se producen gracias a las abejas. Claro, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué cosas crees que la mayoría de las personas desconoce sobre las abejas? Creo que por suerte se está conociendo más, por suerte la gente está buscando alimentarse mejor en los últimos años. Creo que eso vino después, post pandemia. Nos preocupa más la salud, el bienestar. Mm. Y bueno, la miel es uno de los alimentos más perfectos que hay y sin procesos y sin aditivos. Así como lo obtiene la Ujú. abeja, lo consumimos. Lo podemos utilizar para muchas cosas, lo podemos usar para la cocina, lo podemos usar para agregarle a una carne y darle un sabor diferente, agridulce, pero de por sí poder entender que la abeja es el ser vivo más importante de la Tierra, y haber sido declarado así por la importancia que tiene, está bueno que todos sepan, sobre todo los niños, que puedan Ujú. entender que no hay que tener miedo porque la abeja únicamente ataca si se ve amenazada, Claro. que contribuye al bienestar, digamos, y sobre todo que produce alimentos. Acá hemos estado hace rato y nadie nos ha molestado, Sí, porque no estamos andan por ahí molestando a dando nadie. vueltas, pero por suerte no agreden. ¿Qué sentís, Manu, cuando llega el momento de cosechar una miel después de haber acompañado todo el proceso? Ese es el momento culmine de la temporada y te diré que sentís mucho placer. Creo que en todos los rubros que tienen que ver con la producción, nosotros usamos un extractor que es como, para que te des una idea, como si fuera un, un tacho redondo, Una olla gigante. grande, que tiene adentro unos canastos, y ahí se ponen esos cuadros que tienen la miel, y gira a una velocidad elevada, entonces la miel sale por fuerza centrífuga. Cuando vos abrís un grifo y empieza a salir la miel,
Eso resume todo el esfuerzo de una temporada y poderla después guardar en tambores, que nosotros acopiamos en tambores, para después, porque el gran consumo generalmente se da en invierno, pero se produce en primavera-verano. Ese es el momento donde tenemos el fruto de nuestro esfuerzo y el de las abejas, ¿no es cierto? Pero es el momento más lindo, creo, de la temporada. Yo casi todos los años lo filmo, porque me produce placer, es la recompensa, digamos. Es como cuando vos pusiste una semilla y después recogés el fruto, ¿no? Claro. Esto es el fruto de mucho esfuerzo, mucho trabajo en el campo, mucho calor, muchas picadas, muchos viajes, muchas noches por ahí sin dormir porque las trasladamos de noche. Entonces, ese esfuerzo, cuando vos llenás ese tacho después con miel, es la recompensa a todo ese esfuerzo. ¿La miel cuánto tiempo se puede conservar? Según el Código Alimentario, nosotros tenemos la obligación de poner en la etiqueta una fecha de vencimiento, que puede ser 1 año y 2 también. Generalmente ponemos 1 año, pero la miel no tiene vencimiento. Sí hay un proceso lento, muy lento, de envejecimiento, que lo da un índice que se llama HMF. Eso significa una sustancia que vos la podés medir en laboratorio y podés determinar qué tan antigua es la miel. Pero en buenas condiciones, si la miel la tenemos en un lugar oscuro, en un lugar donde no le dé el calor extremo, se han encontrado miel en las pirámides de Egipto y la analizaron y estaba apta para consumo. 5.000 años. Pero bueno, lo ideal es que se consuma dentro de los 2 años como máximo. Pero si vos la cuidás, la tenés en un lugar... Claro, es un alimento renoble también. Sí. Es muy difícil arruinarlo. Lo podemos hacer, es profeso, pero si tenemos... Es muy noble, como vos decís, con unos mínimos recaudos de protegerla del calor, protegerla de la luz del sol directo, que daña cualquier alimento. La miel puede ser apta para consumo. Hay algunas excepciones. La miel hay que suministrársela a los niños, por ejemplo, de 2 años en adelante, porque su aparato digestivo todavía no está preparado para digerirla. Entonces, a los niños, después de los 2 años, se les puede dar miel. Pero después, si no hay una prohibición médica para consumirla, podés consumirla. ¿Hay gente que es alérgica a la miel? Sí, he conocido algunas personas que tienen alergia al polen. Como la miel contiene algunas partículas de polen, puede causar reacción alérgica. Mi hermano es alérgico. Mira qué loco. Sí, es alérgico a las picaduras y es alérgico a la miel. Y bueno, le pica una y tiene que rajar a ponerse un corticoide porque le da una reacción. Mira qué bárbaro. Sí. Hay personas que es más común la alergia a la picadura, pero he conocido casos de gente que le produce algún síntoma, digamos, de alergia. Claro. Sí. No, a mí no. Una vez me picó en la vida, nada más una abeja. Sí, nosotros... Y me pusieron, me acuerdo, el cigarrillo, ¿viste? Mi papá desarmó un cigarrillo y me puso el tabaco en la oreja porque acá me picó. Claro. Bueno, nosotros como estamos muy... nos pican mucho, todos los días nos pican en temporada, estamos súper inmunizados, digamos, que no produce nada, pero algunos dicen que es muy bueno para las enfermedades reumáticas. ¿Que te piquen? Claro, y el veneno de abeja también tiene propiedades curativas. Y ahí se obtiene la pitoxina, que es el compuesto que se obtiene del veneno. Se puede obtener eso con un aparato especial donde hacen que pique la abeja. Es un líquido que después se transforma en un polvo sólido. Eso se procesa y se producen medicamentos con eso, que se llama pitoxina. Hay lugares donde Brasil y Uruguay están con proyectos muy interesantes sobre esas producciones. Acá en Argentina no está tan desarrollado, pero sí hay algunos estudios y son sobre todo para cuestiones relacionadas con enfermedades de hueso se usa mucho. ¡Qué bueno! Sí. Y ahí se aprende a perderles el miedo entonces. Sí, creo que la mayoría, porque cuando vos estás trabajando, por más que usamos una máscara especial con una tela, pero ese ruido constante y ellas tratando de defenderse, nosotros ya estamos habituados, pero
a algunas personas les produce miedo. Pero una vez que te habituás y tenés los recaudos y te protegés y trabajás con cuidado, sin golpear y teniendo esa paciencia que hablamos, la abeja se acostumbra, decimos nosotros, a esos manejos que le hacemos nosotros para poder trabajarla. ¿Y la abeja se acostumbra a la persona? O sea, ¿ella sabe, por ejemplo, que vos sos la persona que va siempre a trabajar con ella o no registra eso? ¿O no está Hay estudiado? algunos mitos sobre eso, A pero ver. te puedo decir que hay algunos estudios muy recientes que hablan de que la abeja, primero que la abeja reconoce un rango de colores diferente al ojo humano. Ellas hay colores que no los perciben. Por ejemplo, los colores rojos. Ellas los rojos no lo ven. Pero el blanco, por ejemplo, la ropa que usamos nosotros es blanca. Si usás colores oscuros, creo que lo asocian con un oso, que es un depredador. Entonces ella, vos te pones una prenda de color negro y seguro te va a picar. Porque ellas distinguen que ese color el peligro por color está asociado a un depredador que en algún momento, que por miles de años fueron los osos y siguen siendo. En algunos lugares se usan protecciones porque al oso le encanta la miel. De ahí viene el famoso Winnie Pooh. El Winnie Pooh. Pero por otro lado, te puedo decir que hay estudios muy recientes que dicen que pueden reconocer rostros humanos. Pero bueno, no está tan determinado esto. Pero hay estudios que indican. Y te puedo decir que si vos estás un día un poco nervioso o alterado, es notable cómo la abeja intenta más picarte. Y el día que estás relajado, tranquilo, creería que hay días que no nos pica ninguna. Y hay días que ves que el guante, porque a veces usamos guantes, sobre todo cuando hacemos manipulación o traslado de colmena, y ves que el guante está lleno de picadas. Entonces es probable que tiene que ver con el estrés, por supuesto, que le hacemos pasar por un ratito, o también puede ser que tenga que ver con que nosotros ese día estábamos claro, ellas perciben. Más intranquilo, por decirlo. Ellas ellas perciben mucho los olores. De hecho, cada colmena tiene un olor particular. Y vos ponés unas cuantas colmenas, la abeja entra al que tiene su propio olor, que ese olor lo da la reina. Entonces, claro, por eso ella sabe a dónde tienen que volver. Cada una tiene su olor. Como cuando vos vas a tu casa, seguramente ni lo percibís, pero cuando vas a otra casa, che, hay olor a tal perfume, porque no es tu aroma habitual. El olfato es uno de los sentidos más sensibles y ellas lo utilizan muchísimo. O sea que ellas pueden percibir nuestros olores también. Sí, totalmente. Y reconocerlos. Y el miedo también se transforma en un olor, como los perros que huelen la adrenalina y saben quién tiene miedo y quién no. Creo que la abeja también reconoce eso. Sí. Al menos como todos nosotros. Sí. A ver. Un montón hemos hablado, ¿viste? Sí. Sí, creo que la apicultura da para la apicultura también, da para eso. Y ahora la última pregunta dice, dijiste que la apicultura es una pasión, no trabajas por dinero, eso viene solo por añadidura. ¿En qué momento entendiste que querías vivir de esa manera? Mirá, en realidad creo que... Más tranquila. Mi actividad anterior era de mucho estrés, con mucho personal, en una fábrica, entonces tenía mucho que ver con muchos sistemas, con muchas cosas que tenían que encajar para que todo ande bien. No digo que la apicultura no lo sea y a veces también dependés del clima, que es algo que vos no puedes controlar. No puedes controlar. Y que llueva más significa que haya más producción porque hay más flores, entonces eso a veces siempre no lo vas a poder controlar. Pero nosotros podemos intentar paliativos o cambiarla de lugar, para ver si en tal lugar hay una floración, no deja de ser una apuesta también, porque nada nos va a asegurar de que llueva más tarde o más temprano, como que nosotros dependemos mucho del clima y es uno de los factores que tienen que ver con esta actividad que no podemos controlar. Pero sí puedo decirte que la apicultura tiene mucho que ver con
estar tranquilo, con disfrutar, como te decía en algún momento, con hacer una actividad que a uno le guste y disfrute produciendo, ¿no es cierto? Sobre todo un alimento, como te decía hace rato. Creo que buscar una actividad que es tan noble como la apicultura y que puedes, si vos haces más o menos lo que corresponde, después viene el fruto, que esta miel que te decía, o un cliente, o un productor semillero, o un frutícola que te dice, mira, necesito tus colmenas porque así obtengo mejores frutos, más grandes, Claro. con un calibre mayor. Tienen que hacer un trabajo en conjunto. Exacto. Entonces, bueno, eso tiene que ver con que si vos haces bien tu trabajo, la recompensa tiene que llegar. Pero si estás obsesionado solamente por en obtener recompensa. Y por ahí creo que nos vamos demasiado pensando en que queremos esa recompensa y nos cuesta más llegar. Y nos olvidamos del proceso. Exacto. Bueno, es muy importante, una persona, te lo dice alguien que ha luchado mucho contra la ansiedad, tener paciencia. ¿Por qué? Porque todo es un proceso, como lo dijiste, todo tiene un tiempo y las cosas generalmente que llegan rápido se van rápido. En cambio, las cosas que en el tiempo como que se van acumulando y el fruto, la recompensa, viene por añadidura. Es una creencia personal. Sí, no, yo también comparto eso. Bien. Comparto eso. Manu, ahora quiero que nos muestres un poquito acá que estamos en el taller, sí, que recién Ángel nos estuvo mostrando bien, cómo es el proceso en las cajitas. Sí, bueno, las cajas generalmente se fabrican en lugares... ¿Nos querés ir mostrando? Sí, por favor. Esto es una cámara de cría, se llama. Esto acá adentro... Acá entran 60.000 ovejas. Abejas, sí. Esto lleva cuadros que son esos que tenés ahí, si querés pasarme algunos. Esto, como te decía hace un rato, van puestos acá, está todo diseñado para que encaje perfectamente. Y van 9 con un cuadro que es hueco. Ese cuadro... Ah, bueno, pongamos ese. A ver. Tiene hasta abeja. Bueno, esto le ponemos este nylon, nosotros le llamamos un poncho, es como un aislante, pero bueno, acá está la cámara de cría, está. Este es el alimentador que usamos eventualmente para poner acá un líquido que es azúcar y agua para épocas de escasez, para mantener la colonia viva, y cada uno de estos cuadros tiene un alambre, una estructura que la mantiene armado. En este caso acá tenés con cera, ¿ves? Esto ya ahí está ellos logrado. Ponen los huevitos. Exactamente. Aquí pueden poner cría. Eso ya es producción de la abeja, porque claro, solo la lámina le ponemos. Así. Claro, con una lámina finita, que ella después, como te decía, la estiran. Después que está estirada, ahí la pueden usar o para almacenar crías, o para almacenar polen o miel. Depende del lugar dentro de la colmena donde estén ubicados. Y después pasamos un alza, si querés. ¿Y el tema de la organización, qué cosas van a producir? ¿Eso lo saben ellas? ¿Cómo se van a ir ordenando? Eso tiene que ver con la abundancia de recursos. Si hay recursos, ellas acumulan. Como te decía, nosotros después le ponemos un alza acá arriba, que es una caja parecida a esta. Hay de 3 tamaños diferentes, tiene que ver con una cuestión de pesos, porque un alza estándar, que es esta la que vamos a poner ahora, esto se pone acá arriba, esto es un alza melaria se llama. También tiene cuadro, pero solo acá arriba la abeja hace miel, la cría está abajo. Esto también después se le pone un techo, digamos, para que quede totalmente cerradas, y ellas ingresan por estos orificios que se llama piquera. Ese lugar se llama piquera. Por ahí ingresan, entran y salen. Y bien. Así funciona, digamos, esto sería una unidad productiva. Podés seguir acumulando. Si tenés mucho ingreso de alimentos, hay lugares donde podés ponerle 3, supongamos, alzas encima. Como te decía, viene una estándar es esta, viene una que es 3/4 se llama, porque son 3/4 de una estándar, o la media alza, pero tiene que ver con el peso más que nada.
Por ahí, si los apicultores sufrimos mucho de la espalda, porque siempre estamos haciendo fuerza con la espalda, y por ahí se prefiere usar una más pequeña, Más porque pequeña. esto en temporada, lleno de miel, son alrededor de 20 kilos de miel que están acá adentro. Ah. Cada una de ellas son 20 kilos más. Pero bueno, en San Juan tenemos promedio, una temporada muy buena, tal vez podemos sacar entre 30 y 40 kilos, una muy buena. Pero los promedios son bajos, como te decía, somos una zona árida. Claro. Así que... Mientras más humedad hay, es más producción. Claro, porque la lluvia produce floración. Bueno, ¿ves? Esta era una celdita. Esta ha sido de una reina. ¿Dónde han expulsado a la reina? Claro, ha nacido. Ha nacido la y reina. queda esto que te decía que es como parecido a un maní. Ajá. Esta en algún momento ha nacido. Este cuadro ya lo hemos sacado de una colmena nosotros. Eso ya no sirve. No, se reutiliza. Ah. Todavía la cera está en condiciones, porque generalmente si ya está muy negro el marco, esos marcos los fundimos y volvemos a reciclar la cera. Ah, Y bien. ponemos una lámina nada más. Ese es un marco ya que está negro, este ya está para llevar a fundir, ¿ves? Ah. Y este todavía lo ves con un color más Es claro. esponjosito. Claro, es maleable la cera Sí. y muy sensible a la temperatura. Este cuadro todavía tiene vida útil, este tal vez ya esté para fundir. Y la Entonces, miel después vos la sacás por encima de esto. Todo esto se cubre con néctar. Ese néctar, ella le saca la humedad, lo transforman con un proceso que hacen interno de ella, le agregan sustancias propias a las abejas y después lo cubren con una lámina finita de cera. Esa es lo que te decía que se llama opérculo. Esa lámina después con una máquina se corta con calor, o puede ser con un proceso físico también, que le hace como una rotura, y por energía, por fuerza centrífuga, ese tiene un poquito, ¿ves? Ese todavía es un cuadro que ha quedado... es pesado con cera, claro. No, con miel, eso tiene miel. Este ya es miel. Eso que está acá, mira, y lo podés consumir si querés, ¿ves? Ese es lo mismo. ¿Lo podés comer? ¿Lo podés comer? Muy rico. Muy rico. Con cera y todo. Mirá. Qué bueno. Me gusta esto. Sí, yo tengo que tener cuidado porque a veces tengo algunos osos yogi, unos ositos Winnie Pooh que me comen la miel. ¿Querés probar? ¿Viste? Esto es 100% natural encima. Sí, la cera también la puedes tragar, no tiene nada la cera, no le puedes obtener nada, pero no se elimina Pero como no te una hace fibra. mal. No, se elimina como una fibra, digamos. Claro, y acá hay otra Esa casita es de reina. eso se llama celda real. Celda real, Claro. donde arman una reina. Exacto. Bueno, Manu, gracias por Bueno, recibirnos. gracias por Fue la hermoso entrevista. esto.